Damos en gloria, gracias Señor una vez más por el gran privilegio, Señor amado, de tener el gran honor de venirte a alabar, adorar, Señor, y también a escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu, de una forma de unción de enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente, Señor, a tu palabra, que pueda ser, Señor, la obra por la cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues en esta mañana, hermanos amados, yo quiero, usted sabe que a mí lo que me gusta mucho, aparte, obviamente, de la presencia, gozarme, de alabar al Señor, es escudriñar su palabra. Y nuestro apóstol lo ha estado platicando, bueno, él tiene muchos temas y yo quisiera tener el privilegio de ir ahí atrás de lo que él va enseñando, porque tira así como escopeta, ¿va usted? Entonces uno tiene que ver qué agarra, ¿va? Y entonces mencionó, hermano, el día miércoles o el viernes, si no el viernes, habló del libro de la preordenación, ¿se recuerda? Hablaba de la predestinación y la preordenación, que nosotros, hermanos, somos predestinados para venir a hacer algo aquí en la tierra, pero esa predestinación, decía él, nosotros no lo podemos cambiar. El Señor nos señaló para hacer algo aquí en la tierra y eso es lo que vamos a hacer. Pero la forma como lo vamos a hacer, esa es la preordenación. Yo no lo voy a hablar en esta mañana de eso porque él ya lo predicó, lo enseñó. Bueno, parte de ello, por supuesto. Pero como él hablaba de libros, pues a mí, pues el Señor me habló para que pudiéramos estudiar un poquito, hermano, de lo que son los libros en la Biblia. ¿Qué libros menciona la Biblia? Usted sabe que uno de los libros tan mencionados en la Escritura es el libro de la vida. Se recuerda que el Señor les dijo a sus discípulos, no se regocijen por eso cuando empezaron a reprender demonios. ¿Cuántos han reprendido? No me levante la mano. Pero reprender, hermano, demonios, no quiero usar la palabra que es lindo, ¿va? Porque no es lindo, ¿va usted? Lo que es lindo es que se sujeten, ¿verdad? Pero la experiencia de poder, hermano, de poder ministrar a alguien que tiene un estorbo espiritual, pues gloria a Dios, cuando el Señor lo libera es lindo también. Pero el Señor les dijo en una oportunidad a sus discípulos, no se regocijen tanto por eso, sino regocíjese porque sus nombres están inscritos. Mire, yo revisé muchas versiones. No encontré, encontré solo una versión, que es la versión Kadosh. De ahí todas las versiones dicen porque sus nombres están inscritos en los cielos. Pero esa versión Kadosh dice porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida, y así lo hemos entendido. Porque están inscritos en los cielos es estar inscrito en el libro de la vida. Entonces, hay un libro, hermano, que se va a abrir en el tiempo final. Por eso yo le puse a este tema los libros del juicio final. ¿Qué le parece? Porque en el final de los tiempos, hermanos, se van a abrir los libros. Y uno de esos libros es el libro de la vida. Veamos aquí que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Veamos. Y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Entonces, hay libros que serán abiertos en el tiempo final. Cuando leemos Apocalipsis 20, hermano, lo que nos dice la Escritura es que es el juicio del Padre, el juicio del trono blanco, como le decimos nosotros, ¿verdad? Porque así lo dice, el trono blanco. En ese juicio del trono blanco es el Padre el que está juzgando al final de los tiempos, porque si usted se da cuenta, eso es después del milenio. Se abren los libros después del milenio. Y dice, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Yo quiero que le ponga atención a esto, porque dice que fueron abiertos los libros, en este caso el libro de la vida, y dice que cada uno fue juzgado. ¿Por qué? Por el libro, dice, en los libros según sus obras. Entonces, el juzgamiento que le van a hacer a toda la humanidad, incluyendo a los cristianos, hermano, es de acuerdo a las obras que hayan hecho.
Yo quiero que le ponga atención a eso. Pero entonces, hermano, aquí en este versículo, en esta otra versión, versículo 15, la versión del oso, dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Mire qué delicado esto. Quiere decir entonces, hermano, que después de todo ese tiempo que nosotros estamos viviendo actualmente, nosotros estamos esperando, hermano, que el Señor venga por nosotros en su parucía. ¿Cuántos creen eso? Nosotros estamos esperando su parucía y estamos esperando el arrebatamiento, ¿sí? Estar con Él por siempre, por la eternidad. Pero van a haber turnos de resurrección. Eso lo entendemos nosotros en la doctrina, que van a haber grupos específicos dependiendo las obras que hayan hecho, así los van a levantar, así se los van a llevar. Nosotros, hermano, esperamos ser del primer grupo, del grupo de las primicias. Pero va a haber otro grupo al final de los tiempos, que es el grupo del rebusco. O sea, esto está más o menos entendido como en el tiempo de la cosecha. Usted sabe, hermano, que lo primero que se recoge, ¿qué es? Cuando dan sus primeros frutos. Los primeros frutos significa, hermano, eso es lo que significa las primicias. Son los primeros frutos. Y eso es lo que los israelitas apartaban para dárselo al Señor, ¿verdad? Las primicias. Ellos no se quedaban con las primicias. Se lo daban al Señor, ¿sí? Y luego después era un tiempo de cosecha, es decir, todos los demás frutos que venían después era parte de la cosecha. Pero había, hermano, todavía algunos frutos que se quedaban al final y a eso le llamaban el rebusco. Y hubo un predicador, hermano, que le llamaba todavía después de ese rebusco, dice que se caían las semillas y a veces la persona que estaba como sacando todos los frutos, dice que en algún momento hasta pisoteaba algunos frutos que se caían. Y eso le llamaban el rebusco del rebusco. ¿Sí? O sea, es lo ultimito que ya quedaba. Todavía son frutos, pero se cayeron y fueron pisoteados. Y entonces a eso le llamaba el rebusco porque aquí en Apocalipsis 20 entendemos, hermano, que ya es el Padre el que está juzgando, pero el Padre en su misericordia todavía abre el libro de la vida y dice, bueno, quiero ver si todavía hay alguien inscrito que se haya quedado. Rebusco de rebuscos. Y todavía en su misericordia, hermano, lo saca de ahí para que no participe del ser lanzado al lago de fuego. Ya, si ya no hay nadie más inscrito en ese libro, entonces todos los demás son echados al lago de fuego. Y usted sabe que el lago de fuego, hermano, es un lugar definitivo, o sea, es un lugar final, porque entendemos que hay lugares intermedios. No voy a explicarlo en esta mañana porque es un poquito complejo los lugares intermedios, pero los lugares intermedios son los lugares a los cuales va a dar cada una de nuestro ser integral. Nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, ¿sí? Entonces, hay un trato para el cuerpo. Si alguien se muere o duerme, en el caso del cristiano, el cuerpo va al cementerio, ¿sí? El alma va a un lugar de almas que se llama el Seol. El Seol me parece que es en griego, o no, perdón, es en hebreo y el Hades es en griego, pero es lo mismo. Es un lugar de almas. Pero el espíritu, dice la Biblia, regresa a Dios que lo dio. Entonces ya veo, tiene un trato diferente. Espíritu, alma y cuerpo tienen un trato diferente. Entonces, los que son lanzados al lago de fuego, hermano, es un lugar definitivo. Todas las almas, todos los espíritus que estaban en esos lugares intermedios, los pasan, los que no fueron hallados en el libro de la vida. El lugar final es el lago de fuego. Y ese lago de fuego, hermano, es lo que arde por la eternidad. Ese lago de fuego fue en donde el Señor Jesucristo descendió. Fíjese que hay algunas versiones que dice que descendió a los infiernos. Pero aún el infierno, hermano, es un lugar intermedio, porque es un lugar de tormento. Entonces el Señor no bajó solamente a los infiernos, Él descendió al lago de fuego.
Por eso, hermano, dice la Biblia que él ya no podía levantarse por sí mismo. Tuvo que haber sido el Padre el que lo levantara de ahí. Pero entonces él descendió al lago de fuego y fue consumido en su totalidad para que nosotros, como hijos de Dios, ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermano, no vayamos a ese lago de fuego. O sea, Él pagó la muerte segunda por nosotros. Amén. Entonces, todo aquel que no acepta el sacrificio del Señor, haber ido al lago de fuego, lamentablemente va a tener que ir a parar ahí. Ese es lo delicado del tema, ¿verdad? Que la gente que no acepta al Señor, que no reconoce el sacrificio que Él tuvo en la cruz del Calvario y en el lago de fuego, en la sustitución, porque usted sabe que el Evangelio es un Evangelio de sustitución. Él nos sustituyó a nosotros en ese sufrimiento. Y para gloria de Dios, entonces nosotros no vamos a ir a dar ahí, ¿verdad? Nuestro final es estar con el Señor, metidos totalmente con Él. Pero bueno, entonces sigamos aquí. Éxodo 32, 31, acuérdense que entonces que son los libros del final. Entonces dice, volvió Moisés al Señor y dijo, ay, se está lamentando, ¿verdad? El ay, ¿se acuerda del Apocalipsis? Hay 3 ayes. Entonces él se lamenta y dice, este pueblo ha cometido un gran pecado. ¿Cuál era el gran pecado? El pecado dice que se había hecho un dios de oro. Es decir, que había tenido idolatría en su corazón y se había desviado en pos, hermano, de dioses ajenos, de dioses que los padres, en el caso del pueblo de Israel, no conocieron. Y entonces, hermano, era un gran pecado tener un ídolo en vez, hermano, de adorar al verdadero Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, aparte de este Dios, que era pues un toro, ¿verdad? Un becerro, dicen algunas versiones. Pero entonces era un Dios pagano, que era un símbolo, hermano, de la prosperidad material, ¿sí? Entonces, es muy delicado que nosotros como siervos, como hijos de Dios, tengamos, hermano, algo o alguien antes de Dios, antes de nuestro Dios. Si alguien en su corazón, que no, aquí gracias a Dios no hay nadie, primero Dios, si tiene en su corazón, hermano, el enriquecerse, fíjese, pues, ¿será malo enriquecerse? No. ¿Será malo, pues, tener abundancia? Obviamente que no. Pero el problema es si esa abundancia está en el corazón. Si es un amor a esa abundancia, a ese dinero, entonces se convierte en un ídolo. Y entonces dice Moisés, cuando se da cuenta de eso, hermano, dice, no, ya se los llevó el río, como quien dice, ¿verdad? Porque lo que va a hacer Dios ahora es que los va a borrar. Entonces dice Moisés, pero ahora, si es tu voluntad, le dice el Señor, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Mire qué tremendo. Quiere decir, entonces, por eso es que Moisés, hermano, es un prototipo del Señor Jesús. Porque él se puso en medio del juicio que iba a venir en contra de ese pueblo. Porque más adelante dice, y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Quiere decir entonces, hermano, que por la acción que ellos habían cometido, el Señor Dios Todopoderoso los iba a borrar del libro de la vida. Ese era el pago que nosotros teníamos. Por el pecado, hermano, el pecado era la muerte, ser borrados. Pero el Señor, en este caso, Moisés, que es figura de Jesús, el Señor Jesucristo, hermano, vino y a la manera de Moisés dijo, no, bórrame a mí de tu libro. Y usted sabe, hermano, que incluso hasta en la cruz dijo el Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hasta eso, hermano, el Padre lo abandonó en ese momentito. ¿Por qué? Porque fue una sustitución de los que sí merecíamos ese pago, de los que sí merecíamos haber sido borrados. Entonces, veamos aquí en Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi embrión, dice la Biblia, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Entonces, hermano, lo lindo de esto es que a veces uno dice, ¿verdad? Bueno, no sé si a usted le ha pasado, pero en algún momento de la vida uno dice, ¿para qué vine a esta tierra? ¿Qué es lo que vine a hacer a esta tierra? No
no se nos queda claro, más cuando no tenemos objetivos, cuando no tenemos metas de qué es lo que vamos a hacer en esta vida. Pero yo le quiero decir que todos, absolutamente todos los días, desde el primer día que nacimos, están escritos en el libro de Dios, en el libro que dice aquí, tu libro, tu libro. Lo que me interesa aquí, hermano, es que dice, desde que era embrión. Yo me puse a investigar un poquitito el embrión y usted sabe, hermano, que tiene diferentes facetas, ¿verdad? Desde que está la concepción, ¿verdad? Desde que está el engendramiento al óvulo y todo el asunto. Después del embrión, este ser se llama cigoto. Es cuando ya empieza a formarse los piececitos, las manos, ¿verdad? Y hermano, lo lamentable es que hoy por hoy el movimiento, este movimiento que existe ¿cómo se llama? De aborto, hermano, dicen muchos, yo he escuchado a mujeres, ¿verdad? De ese movimiento decir, no, es que mientras son un feto, dicen, no son seres humanos, dicen ellos, hasta que están los 9 meses, dicen. Y entonces alguien le pregunta, ¿y el que nació de 7 meses entonces? No, ese también. Y el que nació de 6 meses, le dice, también. Entonces, ellos mismos se contradicen. Entonces, no es el tema, hermano, cuando ya tenga 9, 6, no sé cuántos meses, sino el tema es desde que fue engendrado. O sea, y lo leímos en el culto pasado, se recuerda que vimos aquel texto que dice, me parece que es, no recuerdo ahorita el texto de Salmos 11 o Proverbios 11, cuando dice, como no sabes cómo el espíritu entra a los huesos de la mujer encinta, ¿se recuerda? Eclesiastés, por ahí estaba el libro, va cerquita. Eclesiastés 11, ¿verdad? Sí, como no sabes viene el espíritu a los huesos de la mujer encinta. O sea que ahí dentro del vientre de la mujer, cuando está encinta, ahí llega el espíritu. Entonces, hermano, es en el embrión, desde antes incluso, que empiezan a contar esos meses que las personas dicen que no son seres humanos, qué tremendo. Pero entonces, hermano, ahí ellos empiezan a contar los días. Todas las cosas que nosotros hacemos, el Señor los tiene en un libro escritos. Solamente hay que pedirle al Señor que nos revele, ¿verdad? De estar acorde a su voluntad, hermano. ¿Verdad? Que no nos vayamos a salir de esa voluntad de la preordenación. Pero eso es por decir otro libro. Pero mire, en Judas, capítulo 1, versículo 14, dice, de estos también profetizó Enoc, en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos. Entonces, este es otro libro. Aquí no dice el libro de Enoc, pero sabemos que existe un libro llamado Enoc. Y así, hermano, hay varios libros que no son inspirados, son históricos, ¿sí? Usted sabe que por ahí hay una Biblia, bueno, muchas, que le agregan más de 66 libros, ¿verdad? Entonces, hermano, son libros que no están dentro del canon, no son inspirados. Si usted no se ve, así como leyó la hermana ahorita el libro de Eclesiastés, ¿verdad? No se va a confundir alguien no aquí, ¿verdad? Pero alguien que tenga un libro de esos, una Biblia de esas. Hay otro libro que se llama el Eclesiástico, ¿a usted? Hay varios libros, usted los conoce, pero que no forman parte del canon bíblico. ¿Por qué del canon bíblico? Porque el canon es lo que es inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Todos los demás libros son históricos, ¿sí? Entonces el libro de Enoc es un libro histórico, aunque tiene muchas cosas buenas, ¿verdad? Dice que en ese libro dice, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos, imagínense. Y eso la Biblia lo dice también, ¿verdad? Que el Señor viene con sus millares, con sus santos, y esos hermanos somos nosotros. Somos nosotros, porque nosotros nos vamos en el arrebatamiento y regresamos con Él. Gloria a Dios. Esos son. Aquí nos están profetizando a nosotros, mire. Ahora, no por eso vamos a ir a buscar el libro de Enoc, ¿va usted? Pero si usted tiene cuidado y lo agarra así como puro comer pescadito, ¿verdad? Que tiene espinas, tenga cuidado, ¿verdad? Porque habla, yo más o menos leí una leidita, no a todo, ¿verdad? Usted, porque hay que leer la Biblia antes de eso. Pero ahí habla, por ejemplo, de los ángeles caídos. Habla cómo esos ángeles caídos le enseñaron a las mujeres, por ejemplo, a ponerse pandemonio, dice, ¿cómo se llama esa cosa? Antimonio.
Me confundí. Por ahí va la cosa. Pero, sí, ¿cómo es de que les enseñaron a las mujeres para poder seducir? A eso es lo que se refiere. ¿Verdad? Incluso les enseñaron a la agricultura a la gente que vivía en ese tiempo. Pero bueno, el tema es que existe un libro de Enoc, que es histórico, no es inspirado. Sigamos porque si no me avanza el tiempo. Esther capítulo 6, versículo 1. Aquí hay otro libro. Este libro es de los que más me interesa. Aquella noche el rey no podía dormir, ¿sí? Y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Ese es el rey Asuero, ¿verdad? ¿Se recuerda? Que Estercita, hermano, era del pueblo judío, juntamente con Mardoqueo. Y usted sabe, hermano, la historia que había un complot en contra de él para poderlo eliminar en contra del rey. Y Mardoqueo, hermano, que se da cuenta de eso, logra hacer que eso no se lleve a cabo, que ese complot de matar al rey no se lleve a cabo. Y entonces viene el rey, se le fue el sueño en algún momento, ¿verdad? Como algunos de nosotros a veces, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es ir al libro de las memorias, ir a la Biblia, mejor ir que leer la Biblia, en vez de otras cosas. Pero en este caso, el rey entonces fue al libro de las memorias y dijo, y empezó a leer. Y fue hallado escrito, dice, lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Y el rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho por él. Entonces yo le quiero decir, hermano, que el Señor en su misericordia, aparte del libro de la vida, Él lleva escrito en un libro de las memorias todo lo que nosotros hacemos. Es decir, si nosotros, hermano, incluso en las ofrendas, como hoy fueron ministradas, en los diezmos, hemos sido fieles con el Señor, todo eso está anotado en el libro de las memorias. Cuando hicimos bien a alguien, ¿verdad? Cuando alguien necesitaba un consejo, cuando alguien necesitaba una oración, cuando alguien, hermano, necesitaba una ayuda, y a nosotros el Señor nos movió para poder hacer esa obra, todo eso está anotado en el libro de las memorias. Y va a llegar el momento, y lo que es lindo, lo que me gusta mucho de este pasaje, es, hermano, que le dan la recompensa a Mardoqueo en ese momento. Porque nosotros sabemos que nuestra recompensa está en los cielos, ¿no? Y el Señor nos va a recompensar. Pero en este tiempo también el Señor nos va a recompensar. En este tiempo el Señor tiene recompensa para nosotros. Incluso, hermano, cuando hay alguien enfermo, esto es muy cierto. Cuando alguien está enfermo, hermano, y yo lo he visto en la congregación, no en esta, pero donde el Señor me dio crecimiento, he visto cómo cuando alguien, hermano, tiene una enfermedad muy seria, cómo se ora, alguien es enviado, un ministro, un anciano, y el Señor le da en su corazón para que le pida al Señor que abra el libro de las memorias. Señor, abre el libro de las memorias para que esa obra, las obras que este siervo, esta sierva ha hecho delante de ti, hoy, ¿verdad? Venimos y venimos proclamando, venimos anunciando de que ese libro de las memorias, hermano, se abre para que haya una sanidad, por ejemplo, para que haya una respuesta, incluso con gente, hermano, que está pasando una prueba económica, porque usted sabe que hay altibajos, ¿verdad? No siempre estamos arriba, ¿verdad? Pues primero Dios que estemos, ¿no? Económicamente hablando, pero a veces tenemos necesidades también económicas. Y a veces, hermano, en esas necesidades económicas, el Señor abre el libro de las memorias y le dio, ¿verdad? Le dio una ofrenda, le dio una ayuda a este otro que necesitaba, a este otro que no tenía alimento, a este otro que estaba en prueba, y ahora abre el libro de las memorias y el Señor bendice. Amén. Por eso es tan importante que nosotros sepamos, hermano, que existe un libro de las memorias, que probablemente, así como Mardoqueo, él hizo lo que tenía que hacer y se olvidó. Dijo, no, yo pues voy a hacerle un bien al rey, ¿verdad? Y se olvidó. Y de repente, hermano, se le fue el sueño al rey. Dijo, ¿qué han hecho para poderle pagar a este siervo, a este Mardoqueo lo que hizo? Nada. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Mandan a llamar a Amán, ¿verdad? Que fue el culpable de todo.
Y le hacen la pregunta, ¿qué vamos a hacer con alguien que hizo todo esto? Bueno, dijo él, póngale el vestido real, póngale una diadema real, dele en el caballo del rey y vayan delante de la ciudad diciendo, así se hará con aquel que el rey quiere honrar. Haz todo lo que hiciste, le dice el rey, ¿verdad, Amán? Pero hazlo con el siervo Mardoqueo. Y hermano, qué lindo, ¿verdad? Porque ahí lo honran. Pero Mardoqueo, tranquilo, no abrió su boca. ¿Sí? Calladitos le tenemos buen pegue, ¿va usted? Nosotros hagamos, hermano, lo que tengamos que hacer, pero calladitos, ¿verdad? Y el Señor se va a encargar. Él es el que se va a encargar. Entonces, por eso me interesa mucho ese libro de las memorias. Pero bueno, vámonos a Apocalipsis 13:8. Dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra. Aquí está hablando de la bestia, ¿sí? Que va a ser una estatua. Y quieren que la adoren, cuyos nombres no han sido escritos. Mire, ¿quién van a adorar entonces a esa bestia? A esa estatua del anticristo. Aquellos cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo. Aquí está el otro libro que quería entrar. Yo de una vez miro la hora a usted porque ahorita empiezo el tema. No, ya empecé hace rato. Cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces, mire, no voy a enumerar los libros que llevamos porque, olvídese, me quedo corto. La Biblia dice que todas las obras que el Señor Jesús hizo, dice, si hubieran sido escritas, ¿qué dice? No cabrían los libros en el mundo. Imagínense cuántos libros no habrán. Entonces, no es mi objetivo enumerar ahorita todos los libros, pero sí más o menos guiarlo a ver cuáles son los libros que se van a abrir en el día final, ¿sí? Entonces, este libro no es necesariamente el libro de la vida que vimos en Apocalipsis 20, porque dice aquí que es el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. En otras palabras, es el libro del Cordero. Entonces, está el libro de la vida y está el libro del Cordero. Y póngale ojo, se recuerda que le dije yo, póngale ojo al versículo 20 de Apocalipsis, porque dice que cada uno es juzgado de acuerdo a sus obras. Ese es otro libro. Entonces, para efectos del estudio, hay 3 libros del tiempo final. El libro del Padre, ¿verdad? Que en Apocalipsis 20, que es el libro de la vida. El libro del Cordero, que lo estamos viendo aquí en Apocalipsis 13:8. Y después vamos a ver si nos da tiempo, el libro de las obras, que es el libro del Espíritu Santo, hermano. Entonces, el libro del Cordero. Ahora, todos aquellos que no están inscritos en ese libro son los que van a adorar a la bestia. Nosotros renunciamos en el nombre de Jesús. Apocalipsis 21:27 dice, y jamás entrará en ella nada inmundo. Está hablando de la ciudad santa. Ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, lo que quiero apuntalar con esto es, hermano, qué tan necesario es que nuestros nombres estén inscritos en el libro del Cordero, no el libro de la vida. El libro de la vida es la salvación, ¿sí? Ahorita se lo voy a poner. El libro de la vida es la salvación, cuando el Señor vino a nuestro corazón, ¿verdad? Y Él nos aceptó a nosotros, ¿verdad? No nosotros a Él, ¿va usted? Pero dijimos, amén, Señor, entra a mi corazón. Ahí anotaron nuestros nombres en el libro de la vida. Esa es la salvación. Pero ahora, ¿cómo hacemos, hermano, para ser anotados en el libro del Cordero, en el libro de la vida del Cordero? ¿Cómo hacemos? Ese es otro paso, ¿sí? Y entonces, hermano, veamos aquí. 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo. Yo le hago la pregunta, ¿de quién están hablando ahí? Bueno, no de un nombre específico. De los que están hablando son de los cristianos, es de nosotros. Para que, dice, cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.
Entonces nosotros, hermanos, estamos esperando ese momento en el cual viene la parucía del Señor Jesús, nos llevan hacia los aires y en los aires se da el tribunal, se da el bimá, así le dicen en griego, ¿no? El bimá de Cristo, el tribunal de Cristo se da en los aires. Y desde los aires es el arrebatamiento. ¿Estamos claros con eso? Esa es la doctrina que nosotros creemos. Nosotros no creemos que la parucía es que nos llevan desde la tierra hasta los cielos. No. Nosotros creemos que la parucía es una parucía generalizada en todo el cuerpo de Cristo. Nos llevan a todos los cristianos en los cielos, en el aire, en los aires, porque dice que lo vamos a encontrar en los aires, ¿verdad? Ahí entonces se da el bimá, el tribunal, y ahí nos van a decir, mi buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de, para arriba, el arrebatamiento, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos delante del Señor. Pero entonces hay otros que les van a decir, ¿y tú qué haces aquí vestido si no tienes vestido de boda? ¿Cómo entraste si no tienes vestido de boda? Y entonces lo echan, dice, a las tinieblas de afuera. Ve entonces cómo juzgan de acuerdo a las obras en el tribunal. ¿A quiénes van a juzgar? A los cristianos, a los hijos de Dios. Entonces, tenemos que saber cómo entrar en el libro del Cordero, hermano. Necesitamos saber eso. 2 Corintios 5:10. Pues todos, esta es la versión latinoamericana, es el mismo, solo que la diferente versión. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido. Lo que quería señalar con esta versión es que la de las Américas dice, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Pero esta versión dice, por sus obras buenas o malas. Las obras buenas o malas. Incluso, hermano, hay un pasaje bíblico que dice que vamos a ser juzgados por toda palabra que haya salido de nuestra boca. Ahí se vuelve más tremendo esto, ¿verdad? Por eso nuestras palabras, dice, deben de ser sazonadas con sal. La sal es santidad. Amén. Bueno, Eclesiastés 12:13, otra vez anotando que son obras, dice la conclusión. La conclusión, dice, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Ahora, yo le anoté esto, hermano, por favor, es lo que yo logro entender. Obviamente por la doctrina, no solo porque me lo estoy inventando. Pero los juicios de Dios entonces, hermano, son tres tipos de juicios. Número uno, el juicio del Espíritu Santo. ¿En dónde está eso? Le pongo un pasaje nada más. Hay muchos pasajes, pero solo le voy a poner uno, en la Santa Cena. 1 Corintios 11:28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba del vino y beba de la copa. Pero el examinarse entonces, hermano, es la oportunidad que Dios nos da para que por el Espíritu podamos, valga la redundancia, examinarnos, revisarnos en nuestro interior, hermano, qué es lo que estamos haciendo. Si hay algo malo que nos tenemos que arrepentir, en ese momento nos debemos de arrepentir. Le digo que es solo un versículo porque hay otro versículo del apóstol Pablo cuando dice yo cada día muero. ¿Qué quiere decir? Que él cada día se examinaba. Si no, nos vamos a esperar hasta el final de mes a la Santa Cena, ¿no? A usted. Todos los días. Es una buena costumbre. Examinarse y decir, no, yo este día voy a morir a mí mismo. Que sea Dios, que sea el Señor creciendo en mí. No que yo crezca, sino que Él crezca en mí. Para hacer morir todo aquello que le desagrada. Entonces, hermano, lo primero es el juicio del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué le digo que es aquí en la tierra? Parte del juicio del Espíritu Santo es aquí en la tierra. Porque se recuerda, allá en el libro de los Hechos hay una pareja, Ananías y Zafira. Se pusieron de acuerdo para lo malo, para mentirle, ¿verdad?, a los apóstoles y por ende mentirle al Espíritu Santo. Y usted sabe la historia, vendieron el terreno y dijeron, pongámonos de acuerdo, digamos que esto fue la cantidad, para no dar, realmente era una ofrenda, hermano. Mire qué delicado el tiempo de la ofrenda. En el momento de la ofrenda,
el Espíritu Santo está discerniendo, está examinando. No digamos el Señor Jesús, recuerda que también en la sinagoga el Señor estaba viendo quiénes estaban ofrendando. El momento de la ofrenda es bien delicado. Pero entonces usted se recuerda ahí que le dice el apóstol Pedro, ¿por qué mentisteis al Espíritu Santo? O sea, por la obra que habían hecho. Entonces son juzgados ahí mismo. Y usted sabe, hermano, dice que lo sacan. A los dos caen ahí, ¿verdad? Pues no sé si primero el esposo, después la esposa, una cosa así, ¿verdad? Pues los dos mueren. Los corta el Espíritu Santo. Entonces, a veces, hermano, hay cortamiento. Mire, me voy a ir hasta ahí, ¿verdad? Pero yo sé que hay juicios del Espíritu Santo. Puede ser, hermano, incluso el contristamiento del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón puede ser un juicio. O sea, nos están juzgando. ¿Por qué nos sentimos tristes? Porque no estamos agradándole al Señor. Entonces, ahí estamos pasando un juicio, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que por eso dice la Biblia que hay una tristeza que viene de Dios, porque esa tristeza nos guía al arrepentimiento, ¿sí? Pero entonces insisto, un juicio constante del Espíritu que tenemos que aprovechar, ojo con eso, tenemos que aprovechar que tenemos, hermano, Espíritu Santo adentro para podernos arrepentir constantemente. ¿Por qué razón? Porque si no nos arrepentimos en el momento preciso, podemos llegar, incluso si el Señor viniera hoy, hermano, que pues primero Dios, que así fuera, ¿verdad? Que nos encontrara aquí a todos, ¿verdad? Escudriñando las Escrituras. Pero si el Señor viniera hoy y hubiera alguien, ¿verdad? Primero Dios no aquí, que no se haya arrepentido todavía y sabe que el Espíritu Santo lo ha estado contristando, lo ha estado redarguyendo, pues lamentablemente cuando sea el bimá de Cristo, eso va a salir. Entonces, si no sale ahorita, va a salir allá, ¿verdad? Lo lamentable es que si sale allá, ¿qué va a pasar? Echar a las tinieblas de afuera. Y no queremos eso, ¿verdad? Nadie quiere eso. Entonces, hermano, examinémonos. Ahora, luego está el juicio del Hijo. El juicio del Hijo, entonces yo le puse el bimá de Cristo, el tribunal de Cristo. Juzgan según sus obras, para galardón. Pongan la atención a esto, para galardón, no para salvación, porque ya son salvos. Entonces, ¿qué va a pasar en el tribunal de Cristo? Nos van a decir, hiciste esto, te corresponde este premio. Si tenías una preordenación, si yo te había puesto para que hicieras, por ejemplo, qué sé yo, si yo te había puesto para que fueras, no digamos un ministro, porque un ministro viene predestinado, pero digamos, yo te había puesto para que fueras un diácono, ¿verdad? Un encargado de alabanza. Ahorita que estamos nuevos aquí en la alabanza. Yo te había puesto para que fueras director, ¿verdad? Pero no llegaste ahí. No perseveraste. Yo te había puesto para que fueras un discipulador. Yo te había puesto para que enseñaras la palabra. Pero no perseveraste, ¿sí? Entonces, yo te tenía este galardón, mira. Pero lamentablemente no llegaste a tener ese galardón. Entonces, hay galardones que nos están esperando ahí, hermano. Que por eso insisto en ese pasaje, mi buen siervo en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, le dan el galardón. Entonces, el tribunal de Cristo, ahí lo que sirve entonces es para que nos den el galardón que nos pertenece, o a alguien que no, como que le quitan los galones, es que en el ejército, ¿verdad? Esos galones de cabo, de sargento mayor, de teniente, me lo sé todo, de teniente, de general, de mayor, de capitán, hermano. Diferentes premios. Eso es lo que nos está esperando en el juicio del Hijo. Y luego está el juicio del Padre. Se juzgan todos los muertos según sus obras si no fueron salvos. Es un juicio de condenación. Esto es lo que mucha gente no entiende. Pero es que se abren los libros y entonces es el Padre que los está juzgando. Sí, los que no están inscritos en el libro de la vida, que no fueron salvos, sino que son inconversos, no lograron que abrirle su corazón a Cristo, a ellos los que les queda, hermano, lamentablemente es la condenación. Entonces yo le puse aquí, mire,
¿Cuáles son los libros que se abren? En el Bimá de Cristo, el libro yo le puse el libro de Cristo, pero es el libro de Cordero, y el libro de las obras, ¿sí? Ahí se abren dos libros, el libro del Cordero y el libro de las obras, en el Bimá de Cristo, en el tribunal de Cristo. Si estas fueron hechas en el espíritu o en la carne, ¿sí? Eso es lo que pasa, eso es en el Bimá de Cristo. En el juicio del Padre, el libro que se abre es el libro de la vida y serán juzgados de acuerdo al grado de iniquidad que cometieron. Mire qué tremendo. Así como los cristianos en el juicio del Hijo tienen un galardón menor o mayor, ¿verdad? Como en el ejército, su rango de sargento o su rango de general. Así en el tribunal del Padre, en el juicio del Padre, para los inconversos, es de acuerdo a la iniquidad que hicieron. Si es una iniquidad muy grande, hermano, así va a ser por la eternidad. Su tormento, ¿verdad? Su castigo. O va a ser, pero lo que está en juego ahí, en el inconverso, es el nivel de castigo. Ya no está en juego su salvación. Ahí ya no hay salvación, ¿verdad? Entonces, eso es lo tremendo de esto. Ahora, ¿cuándo? Esta es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo somos inscritos en el libro del Cordero? ¿Le interesa saber a usted? La respuesta es cuando nos comemos al Cordero y cuando nos metemos en el Cordero, que es el templo. Fácil. Así ves, es fácil. Primero comámonos al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Y Cristo es la palabra. Mientras más comamos palabra, hermano, más nos estamos comiendo a Cristo. Pero eso es Cristo en nosotros. Y eso está bonito. Pero después tenemos que meternos en Él. Esa es otra cosa. Como dice nuestro apóstol, son otros 20 pesos. Entonces, pero lo lamentable, hermano, es que hay gente que ni siquiera está comiéndose el Cordero. Está lamentable eso, ¿verdad? Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que enseñar que debemos de, y el maestro hermano Sergio lo enseñaba el viernes, ¿verdad? De buscar el maná, decía él, ¿verdad? Todas las mañanas buscaba el maná, el pueblo. Todas las mañanas. Hay que buscar el rema, hay que buscar el que Dios nos hable a través de su palabra. Entonces, el comerse al Cordero es delicioso. Eso es algo que nos llena nuestro corazón. Pero el estar lleno de ese Cordero nos va a llevar a estar metidos dentro de ese Cordero. Y cuando estamos metidos en el Cordero, estamos metidos en el templo. Apocalipsis 21:12 dice, y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero. ¿Sí? Entonces, cuando estamos llenos del Cordero, nos metemos dentro del Cordero. Es un círculo virtuoso. ¿Sí? Nos comemos al Cordero, nos metemos dentro de él. Círculo virtuoso. Apocalipsis 3:12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. ¿Ya vio? Esa es la promesa que tenemos. Entonces, hermano, el objetivo del libro del Cordero, que nos inscriban en el libro del Cordero, es que seamos metidos en el Cordero. Ahorita le voy a poner un pasaje que nos aclara un poco más de cómo empezar ese proceso. Ahorita ya no estoy hablando del libro de la vida, ya no estoy hablando de salvación, ya todos aquí somos salvos. Ahorita estoy hablando de cómo ser metidos, inscritos en el libro del Cordero. ¿Sí? Entonces, veamos aquí, inscritos en el libro del Cordero, 2 Corintios 5:17, este es uno de los pasajes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mire, hermano, cuando yo entendí esto, se me abrió el panorama. Se me abrió el panorama. Porque entonces el estar en Cristo, hermano, ya no es que yo estoy, estoy dentro de Cristo. Ya no es que Cristo está en mí, sino que yo estoy en Cristo. A ver, más adelante le voy a explicar con otro pasaje. Pero eso está como Enoc.
Y caminó Enoc con Dios, ¿cuántos años? Y después primero Dios caminó con Enoc. Por favor, quiero ver si me logro explicar bien. Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Dios camina con nosotros. A donde quiera que vayamos, Dios está con nosotros. Pero una cosa es que Dios camine con nosotros y otra cosa es que nosotros caminemos con Él. Si nosotros caminamos con Él, nosotros nos hacemos a todo lo que Él quiera. Eso está más o menos como aquel dibujo que alguien pone de aquellas huellas. No sé si ha visto ese dibujo. De unas huellas, ¿verdad? Que se miran. ¿Y cómo es que las huellas que se miraban eran, se supone, ¿verdad? Alguien lo dibujó así, ¿verdad? Eran las del Señor, porque llevaba en brazos a la persona. No se miraban las huellas de la persona, porque el Señor lo llevaba en brazos. Entonces, el que Dios camine con uno es por pura misericordia de Dios. Porque el Señor dijo que Él estaría con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos. O sea, aunque no lo veamos, no lo sintamos, Dios está con nosotros. Pero que nosotros estemos con Dios, hermano, es querer solo estar metidos con Él. Es anhelar lo que Él anhela, amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece. Eso es nosotros con Él. Entonces, Enoc, ese fue el cambio que le dio. Más adelante lo tengo por ahí, por eso no quiero ahondar más en eso. Pero una cosa, hermano, es que Cristo esté en nosotros y otra cosa es que nosotros estemos en Cristo. ¿Sí? El estar en Cristo, por eso es que después entendí este pasaje. Porque dice que si está uno en Cristo, metido en Cristo, entonces es nueva criatura. Quiere decir entonces que hay quienes, hermano, no están metidos en Cristo. O sea, sí, Cristo está en ellos porque ya aceptaron al Señor Jesús, ya lo aceptaron, está adentro. Pero mientras ellos no se metan en Cristo, todavía, hermano, no se les ve que sean nueva criatura. Yo ahí lo vi clarísimo. Entonces, hay cristianos, hermano, que uno platica con ellos, los mira actuar y todo, y como dice el hermano Sergio, ¿verdad? A veces son cristianos de la secreta, ¿verdad? Nadie sabe, ¿verdad? No se les manifiesta que sean hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque todavía no se les ve que sean nuevas criaturas. Todavía, hermano, se les pega lo del mundo. Todavía están en el lugar donde estén y no hay diferencia entre alguien que no conoce y alguien que es cristiano. Entonces, ese todavía no se le ve que sea nueva criatura. O sea, está en semilla. La semilla es el Señor Jesús que está dentro. Pero mientras ellos no se metan en Cristo totalmente, no se va a ver esto que sea nueva criatura. Veamos otro pasaje, Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, mire, los que habían creído. Entonces, los que habían creído en Él, ¿quiénes son? Los que están inscritos en el libro de la vida. Si vosotros permanecéis en mi palabra, aquí es donde le voy dando un poquito más de explicación a este pasaje, a cómo estar metidos en Cristo. Cuando creemos, luego entonces hay que permanecer en la palabra y entonces dice verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, en otras palabras, hermano, los que son inscritos en el libro del Cordero, basado en este pasaje, son aquellos que son discípulos. Son aquellos, hermano, que permanecen en la palabra. ¿Por qué permanecen en la palabra? Porque se están comiendo el Cordero. Constantemente se lo están comiendo, por eso permanecen. Y entonces al permanecer, entonces son discípulos. Que, hermano, ser discípulo no es nomás. Las iglesias están llenas de creyentes. Es más, las iglesias están llenas de simpatizantes. Las iglesias están llenas de, que antes de creer, ¿qué será? Oyentes. Usted sabe que nosotros pues, lo vemos de esa manera. Primero son oyentes, después son creyentes, ¿sí? Después de ser creyentes son discípulos. Entonces, aquellos que son inscritos en el libro del Cordero
son aquellos que tienen esta actitud de discípulo, de que primero permanecen en la palabra. Y después entonces conoceréis la verdad, y la verdad, entonces ahora ya entiendo por qué muchos cristianos, ¿verdad? Y me cuento entre ellos en algún momento, no éramos libres en alguna situación. Todavía hay cosas que no crea, no hemos llegado al 100% todavía, ¿verdad? Todavía hay cosas, hermano, que tenemos que ir peleando contra esas ataduras. Pero, hermano, al ya conocer la verdad, permanecer en la verdad, entonces eso nos empieza a hacer libres. El conocer la verdad nos empieza a hacer libres. Y entonces, hermano, somos discípulos y por lo tanto estamos inscritos en el libro del Cordero. Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Mire todas las bendiciones, hermano, que nos podemos, nos hacen falta o que nos podemos, ¿cómo decirle?, perder. Todas las bendiciones que nos podemos perder si no estamos inscritos en el libro del Cordero. Otra es de que hay gente que se siente condenada, acusada. Hay gente que se siente con culpa. ¿Por qué? Porque no está metida en Cristo. Al estar metida en Cristo, hermano, no hay condenación para él. No hay. Yo voy a ir rapidito. Romanos 8:38. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No sé si me voy dando a entender con esto de estar en Cristo. ¿Sí? No estar, porque acuérdense que Cristo es el camino, ¿verdad? Una cosa es estar en el camino y otra cosa es estar junto al camino. Cuando cayó la semilla, ya en Mateo capítulo 13, dice que una semilla cayó junto al camino. Esa semilla no fructificó. ¿Sí? Entonces, la semilla que fructifica es la que está en el camino, en Cristo. Metámonos en Cristo, pero de alguna forma, la manera como meternos en Cristo es comernos al Cordero. Gálatas 3:27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Mire, aquí ya nos habla de otra cosa muy importante, que es el bautismo. Acuérdense que el bautismo, hermano, tiene 7 facetas. En algún momento lo vamos a ver, yo sé que usted lo sabe, pero no solamente es el bautismo en agua. Bautismo en fuego, bautismo de arrepentimiento. Y aquí, hermano, es el bautismo en Cristo. ¿Qué es ser bautizado en Cristo? Ser revestido de Cristo. Que hermano, que cuando vayamos al lugar donde estemos, nos huelan, ¿vea usted? Usted huele a Cristo. Se mira como Cristo. Ya no nos miran a nosotros, ¿verdad? Es Cristo en nosotros. Que, hermano, mire, eso es un poco inentendible. Yo sé que a usted le ha pasado, pero a veces vamos a lugares, hermano, y por alguna razón el Señor pone gracia en nosotros. Y algunas situaciones nos dan un empleo, nos dan alguna situación que estábamos esperando, pero porque la gracia del Señor está sobre, no por nosotros, sino por la gracia de Dios que está en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bautizados en Cristo, ¿sí? Estamos revestidos de Él. Aunque por fuera nos miremos de una manera, por dentro el Señor nos mira como cristianos, ¿sí? Se mira eso. Ahora, Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre. Es otra cosa que entendí muy bien con esto. No hay esclavo ni libre, ni hay hombre ni mujer, porque todos, ¿qué dice? Sois uno en Cristo Jesús. Entonces ahí entendí, hermano, que por qué mucha gente, muchas iglesias no tienen unidad. Porque aquí está hablando de unidad. Se quita toda diferencia, se quita todo aquello que nos divide. Pero si la gente no está metida en Cristo, hermano, se miran unas divisiones bien tremendas, ¿verdad? Diferencias socioeconómicas, culturales, de tipo de género, un montón de diferencias que hay, hermano. Pero cuando estamos metidos en Cristo, hermano, fluimos como una unidad. Es delicioso estar en unidad.
¿verdad? Que no importa cuál es el estatus social de la persona, del cristiano. Allá en Guatemala me recuerdo, hermano, que había un hermano, eh, no sé qué se hizo, la verdad, pero bueno, ya hace muchos años que no estoy allá, pero me recuerdo que había un hermano que lo mirábamos siempre en los parqueos. Y hermano, como cualquier otro servidor, venga para acá, hermano, deje aquí su carrito, se lo cuido. No, no pedía dinero, ¿va? Pero se lo cuido, no tenga pena. Y hermano, cuando yo me di cuenta también por mi lado, el hermano Sergio lo mencionó en algún momento, yo pasaba siempre por ese lugar donde él trabajaba y no sabía, pero era uno de los médicos especialistas de los ojos en una clínica. No sé si la clínica era él, por cierto, de repente que sí, pero un hermano con un estatus profesional económico, ¿verdad? Y ahí parqueando carros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hacía uno, se hacía común. Ese hermano estaba metido en Cristo, estaba bautizado en Cristo, estaba inscrito en el libro del Cordero. Entonces no tenía problema, ¿verdad? Pero hay gente, hermano, hoy por hoy que tiene problema. Usted sabe, hermano, pero lo voy a decir porque esto se sabe, ¿verdad? Que a veces hay iglesias, hermano, que si no están en cierto lugar, la gente no va, ¿verdad? Allá en Guatemala me recuerdo que incluso, hermano, se tuvo que hacer una iglesia que se le llamaba, pues como le digo, todo esto se sabe, por eso no tengo problema de decirlo, se llamaba la Puerta del Pescado. Hace muchos años de eso. Usted no había nacido todavía, de nuevo. Pero había un lugar dentro de nosotros, de Benecer. Había un lugar que salió, ¿verdad? Que el hermano Sergio lo autorizó, que se llamaba la Puerta del Pescado. Y entonces los que iban ahí eran gente que no sentía problemas, sentía, ¿cómo le dijera yo? Dígame una palabra, se sentía mm, llegar a la zona 5. Tenía la libertad. O sea, se sentía como menospreciado el llegar a la zona 5. No sé si usted sí conoce la zona 5. Pues la zona 5 de la capital anteriormente era una zona muy peligrosa. Es de las zonas más peligrosas de Guatemala, de la ciudad. Ahora ya no, gracias a Dios. Ahí no me recuerdo cuántas iglesias evangélicas solo en esa zona. Pero al principio, hermano, era muy peligroso. Y entonces el lugar donde estaba la iglesia Benecer, cuando empezamos, que no se ha movido mucho también, ¿verdad? Se movió una cuadra. Era muy peligroso. Entonces había gente, hermano, que le daba problema por su estatus socioeconómico, porque oían al apóstol y querían de esa palabra, pero no les gustaba acercar. Entonces se abrió un lugar que se llamaba la Puerta del Pescado, ¿verdad? Y entonces ahí llegaban, eran atendidos y todo el tema, ¿verdad? Porque el punto era llegar con ellos también para poderlos bendecir. Pero entonces, hermano, pero como eso fue hace muchos años, por eso lo traigo aquí, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir entonces es que aquel que está metido en Cristo, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Aún no hay hombre, ni temas de género incluso, ¿verdad? No, aquí las mujeres y aquí los hombres, no, hermano. En Cristo. Ahora, si no es en Cristo, ahí sí hay problemas. Ahí sí hay bombazos, como dicen, ¿verdad? Entonces, aprendamos a estar dentro de Cristo para que no haya ninguna diferencia y podamos ser entonces de un mismo espíritu. Libro de las obras, aquí voy finalizando. Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, entonces que las obras no es para salvación. Entendemos, hermano, que hay gente en religiones que dicen que hay que hacer obras para salvarse. No, si esa obra ya la hizo el Señor. Nosotros no tenemos que hacer nada absolutamente para poder salvarnos. Él ya hizo la obra. Pero hay un pasaje que dice aquí, mire, nadie puede poner otro fundamento. Vamos a ver, quiero irme por un poquito rápido. Nadie puede poner este fundamento alguno si alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja. La obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer. La calidad de la obra de cada uno. Entonces nos van a juzgar
de acuerdo a las obras. Ese es el libro del Espíritu. Así también la fe, por sí misma, si no tiene obras, aquí es donde quería llegar, está muerta. Entonces sí hay que hacer obras. No que no hay que hacer obras, pues hermano. No, no hay que hacer obras para salvación. Pero una vez el Señor nos alcanza, entonces hay que hacer obras. Entonces dice aquí, mire, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que quiere decir entonces es que la fe me lleva a hacer obras. Cuando alguien tiene una fe de esta naturaleza, hermano, no nos podemos quedar quietos. Tenemos que hacer algo, porque nos lleva necesariamente a obrar en el Señor. Pero fíjese que, entonces, Hebreos 11:3, yo aquí voy a ir compresionando, mire. Si la fe nos lleva a hacer obras, tenemos que ver entonces, según Hebreos capítulo 11, por la fe, cuáles fueron esas obras que muchos hicieron. Entiendo que en la palabra, hermano, podemos ver muchos personajes que hicieron, mire, no nos alcanzaría no solo la mañana, el día, la semana, para poder estudiar las obras que hicieron muchos por la fe en el Señor. Pero solo permítame decir unos cuantos, aquí en Hebreos capítulo 11. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que miramos fue hecho antes de lo que no se veía, fue por la palabra. Entonces, hermano, mire, aquí hay un principio que lamentablemente y en el mundo a veces lo entienden de una manera y lo aplican. Yo he estado en situaciones de temas de ventas, ¿verdad? Por alguna situación. Y a veces me quedo sorprendido cómo hay gente del mundo que quiere aplicar versos bíblicos para su empresa, no siendo cristianos. Por ejemplo, esto, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no hombre, usted tiene que hacer que las cosas sucedan, dicen, ¿verdad? Usted tiene poder en lo que dice. Los motivadores de ventas dicen eso. Pero, hermano, eso es estéril. Si el Espíritu Santo no está, es estéril, aunque les funcione. Pero si el Espíritu Santo no está, eso no le sirve. Al momento de que llegue delante del Señor, va a decir, jamás te conocí. Y lo que nosotros queremos es que el Señor nos conozca. Pero lo que sí es cierto, aplicado a nosotros, es que, hermano, nosotros tenemos poder en lo que decimos. Si está basado en la palabra de Dios, hermano, nosotros tenemos poder. Fíjese que lo que le dijo David a Goliat. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Mire, sabía quién era. El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado. Pero me interesa mucho este versículo 46. Mire, léalo conmigo. El Señor te entregará hoy en mis manos. Yo le quiero hacer una pregunta. Él ya había tenido la experiencia, David. ¿Verdad que no? El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré. Te cortaré la cabeza, daré a los cadáveres al ejército, a los filisteos, a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Hermano, le estaba profetizando, fíjese. Le estaba profetizando lo que le iba a pasar al gigante. Entonces, nosotros, hermano, que tenemos la autoridad de parte de Dios, nosotros podemos decirle a alguien, pues a las potestades, ¿verdad? Le podemos ordenar a las potestades en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que nosotros digamos tiene poder. La Biblia dice que el Señor Jesucristo dejó el poder a la iglesia, ¿sí? Y nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces, si hay algo que por ejemplo, nos está fastidiando en nuestro hogar, espiritualmente hablando, hermano, podemos levantarnos y decir, un momentito, hasta aquí. Yo no te permito, en el nombre de Jesús, que entres a este lugar. Porque escrito está, y escrito está, y escrito está, ¿verdad? Y con la palabra, ¿verdad? Y esa palabra, hermano, desmenuza cualquier fortaleza del enemigo, en el nombre de Jesús. No hay poder del enemigo que lo resista. Pero entonces tenemos que hablar esa palabra para que se haga.
Por eso le digo, a veces se me duele mi corazón ver cómo hay gente en el mundo que lo aplica, hermano, y los cristianos no lo aplican, hombre. Entonces tenemos que, esa es palabra nuestra, ¿verdad? Porque es el cordero que nos estamos comiendo. Tenemos que atesorar eso. Amén. Hebreos 11:4. Por la fe, acuérdense que por la fe hacemos obras. Y por esas obras nos van a juzgar. A eso es lo que vamos. El libro de las obras se va a abrir. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. Entonces, hermano, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer? Las ofrendas. Ya pasó el tiempo de las ofrendas, no se preocupe, pero estamos enseñando esto, ¿no? Ahora, ¿por qué ofreció al Señor un mejor sacrificio a Abel? Porque, hermano, el Señor vio su corazón. Entonces, el Señor en el momento de la ofrenda mira el corazón antes que la ofrenda. No mira la cantidad, ¿sí? No mira la cantidad, mira el corazón. Y por eso le ofreció un mejor sacrificio. Usted sabe la historia. Caín le da envidia y entonces el Señor le dice, ¿por qué se ha demudado tu semblante? O sea, hermano, sí había un juicio para él. ¿Por qué? Porque no ofrendó de acuerdo a lo que él tenía en su corazón. Entonces, usted sabe que las ofrendas de tipo animal se ofrecían en el atrio y las ofrendas de tipo mineral en el lugar santo. Mire, un mejor sacrificio, ¿sí? Sigamos. Hebreos 11:5, perdón. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Se recuerda que le había mencionado que estaba este pasaje, ¿no? Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, solo 2 minutitos, ya voy a finalizar. Enoc, entonces, ¿cómo fue que agradó a Dios? Ya lo habíamos mencionado antes. Dice que a los 65 años tuvo a Matusalén. Matusalén era, ¿no? A los 65 años engendró a Matusalén. Después de los 65 años, él empezó a agradar a Dios. Entonces, tuvo 65 años que Dios anduvo con Enoc. Por eso quería dejar este ejemplo aquí. Pero después dice que lo agradó 300 años. Después de esos 65, Enoc entonces caminó con Dios. Eso dice la Biblia. Caminó con Dios 300 años. ¿Qué quiere decir entonces? Que los primeros 65, Dios caminó con Enoc. Espero no estarlo confundiendo. Y después de los 65, Enoc caminó con Dios, por eso lo agradó. Pero cuando engendra Matusalén, Matusalén lo que significa, revísenme si es Matusalén, lo que significa es dardo, es espada, es algo que hiere, es violencia. ¿Sí? Entonces, lo que sacó Enoc fue su violencia, hermano. Entonces, si el Señor nos ministra, hermano, de una manera que salga esa violencia que hay en nosotros. Ay, hermanos, yo no soy violento. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero lamentablemente muchos de nosotros tenemos alguna violencia todavía en nuestro corazón. Por eso dice que los miembros son los que pelean dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, Él lo empieza a agradar y el Señor se lo lleva. A mí me hubiera gustado hacer una matemática si 365 días es igual. ¿Cuántos años está el hombre sobre la tierra? Eso lo dicen los Salmos. 70 y 80 para los más robustos. Si hiciéramos una matemática sencilla, 365 igual a 80, una regla de 3. ¿Cuánto equivale entonces, verdad? Tener 65. ¿A qué edad empezó Enoc entonces a agradar a Dios? A los 65. Más o menos, ¿qué edad será eso en relación? Usted hágalo en su casa. Yo no lo hice. Pero entonces, hermano, tenemos que saber que cuando el Señor ministra nuestros lomos, nuestra descendencia, podemos entonces empezar a agradarlo. Y esto, lo de la descendencia, está muy ligado a este otro versículo. Mire, yo con esto ya termino. Por la fe, Enoc, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor
preparó un arca para la salvación ¿de quién? De su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Entonces, hermano, mire, hay muchísimas obras, usted puede estudiarlas en la palabra, pero lo que es la ofrenda, prepararse, sacando la violencia para poder agradar al Señor, y este otro, mire, preparar el arca para la salvación de su casa. Hermano, yo sé que hay gente, primero Dios no aquí, pero hay gente probablemente que nos está viendo en las redes, que sus hijos no están en el Evangelio. Y yo le quiero decir, hermano, que nosotros como padres de familia, lo que tenemos que hacer es preparar el arca. No podemos meter a nadie a la fuerza, a nadie, pero sí preparemos el arca, ¿verdad? Cuando los hijos nos vean que estamos preparando el arca y empiezan aquellos goterones, ¿no sé? Entonces van a decir, bueno, yo me voy a meter con mis padres porque ahí está la cobertura, ahí está la salvación. No va a venir juicio sobre mí, pero los hijos tienen que verlo. Ahora, yo entiendo, hermano, que por alguna razón a veces hay hijos que se van de casa. Bueno, no estoy hablando porque se casaron, ¿verdad? Sino que estoy hablando a veces, hermano, que, no sé, el Señor tiene un trato para ellos. Y si no existiera la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Ahí nos da a entender de que hay hijos, hermano, que siendo de casa, se tienen que ir a dar una vuelta al mundo. Pero el Señor los va a traer. Y lo tremendo es que el padre, hermano, de esa parábola, no le mandó sándwiches allá donde estaba en la pocilga, ¿verdad? No hizo nada. Él sabía. Yo creo que sí sabía lo que le esperaba. Esperó, hermano, hasta que estuviera comiendo algarrobas, comida de cerdo. Y entonces él volvió en sí. No le mandó a ningún mensajero, no le mandó alimento, no le mandó más dinero. Lo que hizo fue esperar. Yo lo que sí me imagino es que le clamó al Señor, eso sí. Le haber clamado al Señor, Padre, ten misericordia de mi hijo. También le hubiera clamado por el que se había quedado a usted, porque ese estaba, no sé si peor, pero sí estaba como alejado. Pero tenía problema ahí con sus dos hijos. Pero el Señor le enseñó una lección a ese hijo que se fue. Entonces, este pasaje de Hebreos 11:7, lo que veo es que nosotros como padres lo que nos corresponde es preparar el arca. Dios ya nos dio una instrucción y tenemos que lo que sí es importante es que debemos de prepararla de acuerdo a las medidas que Él da. Porque a veces hay hogares, hermano, que los padres ponen sus propias medidas. No, es que tiene que ser así como me enseñó mi papá a mí, así tiene que ser. No, tranquilo, le dice la esposa, no, va a ser como mi papá me dijo a mí, o yo vi en mi casa. No, es que esto no se trata de generaciones, se trata de lo que la Biblia dice. Ahí está ¿cómo se dice? El croquis, le dicen, ¿verdad? Ahí está el diagrama, está en la Biblia. Y entonces Noé, le dijeron cuáles eran las medidas del arca, y así lo hizo. Y entonces usted ve cómo, hermano, entran sus hijos. Pero entonces, hermano, tenemos que preparar el arca, con temor, preparar el arca y pedirle al Señor que todos los nuestros se metan ahí. Cierre sus ojos ahí un momentito. Vamos a ministrar nuestros corazones de tal forma que nuestros nombres sean hallados ahí en ese libro cuando venga el Señor. Y en los aires esté el Bimá, el tribunal, y nos digan, mi buen siervo, sobre mucho te pondré por cuanto en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Anhelamos escuchar esa voz de nuestro amado, de decir, las obras que hiciste, las hiciste por la fe. Edificaste en oro, plata y piedras preciosas, que cuando vino el fuego no lo consumieron, porque son obras motivadas por el Espíritu Santo. Queremos que esas obras estén inscritas ahí. Pero también, Señor, te suplicamos que el libro de las memorias, Señor, sea abierto también
Cuando tengamos una necesidad, si hay alguien que tiene una necesidad en esta mañana, pidámosle al Señor que abra ese libro de las memorias para que Él recompense aquello que hayamos hecho siguiendo la instrucción y el anhelo de nuestro corazón guiado por el Espíritu Santo. Señor, cumple el propósito que tiene sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor amado. Queremos ser hallados irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo, Señor, cuando tú vengas. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios.